Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Halil Ibrahim y Esla. Una nota de cumpleaños que ha hecho temblar las redes y los corazones. Lo que comenzó como un día común en el mundo del entretenimiento, se convirtió en un torbellino de emociones cuando Halil Ibrahim, conocido por su carisma y por ser uno de los rostros más amados de la pantalla, decidió romper el silencio en el cumpleaños de Esla. Esla, con su dulzura y elegancia, ha sido el centro de atención durante años, pero esta vez, no por un nuevo proyecto o una alfombra roja, sino por una nota escrita a mano que ha dado mucho de qué hablar. Todo comenzó cuando Esla publicó en sus historias de Instagram una imagen de un ramo de flores acompañado de una nota que decía: "A veces los silencios duelen más que las palabras. Feliz cumpleaños, S". La firma al pie, H.I. No hizo falta mucho tiempo para que los fans unieran los puntos. Las iniciales, el tono melancólico, el contexto, todo apuntaba a Halil Ibrahim. Los comentarios no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con preguntas: ¿han roto? ¿Fue un intento de reconciliación? ¿Qué significaba esa nota tan emocional? Las seguidoras de ambos estaban al borde del colapso emocional. Una fuente cercana a Esla confirmó que la nota fue escrita de puño y letra por Halil. No hablaban desde hace semanas. Halil sabía que era su cumpleaños y, a pesar de todo, quiso hacerle sentir que no la ha olvidado, reveló la fuente. La relación entre ellos, aunque nunca fue confirmada públicamente, siempre estuvo en la mira del público. Las miradas cómplices, las coincidencias en eventos, los mensajes enigmáticos en redes sociales. Pero, lo que verdaderamente hizo que todo el mundo se paralizara fue la segunda historia que Esla compartió unas horas después, un video corto donde se ve a Esla leyendo la nota, con una expresión entre nostalgia y ternura. Al final del video, solo se escucha una frase suya: "Tal vez las palabras sí importan". ¡Boom! Internet explotó. Las especulaciones crecieron. Algunos pensaban que se trataba de una estrategia de marketing, otros aseguraban que se trataba de una historia de amor verdadera y dolida. Entre los comentarios más destacados de sus fans, se podía leer: "Esto no es una serie, es la vida real, y duele". En medio de la tormenta digital, Halil fue captado por paparazzis a la salida de un restaurante en Estambul. Cuando un periodista le preguntó directamente sobre la nota, él solo respondió: "A veces, no necesitamos grandes gestos. Solo recordar". Esa frase, aunque breve, dejó entrever que el sentimiento sigue vivo. Una fan del canal escribió en los comentarios: "No puedo creer cuánto duele verlos separados. Eran la pareja perfecta. Ojalá se reconcilien". Otra agregó: "La forma en que Halil escribe, esa nota fue un puñal directo al corazón". La reacción del público no se limitó solo a comentarios. En cuestión de horas, se multiplicaron los videos de fans analizando cada palabra, cada gesto, incluso el tipo de flor en el ramo que acompañaba la nota: peonías blancas, símbolo de arrepentimiento y segundas oportunidades. ¿Fue casualidad o un mensaje oculto? Los seguidores más observadores aseguraban que Halil nunca dejaba nada al azar. Mientras tanto, las cuentas de fans dedicadas a la pareja, conocidas como Al-Sila Lovers, comenzaron a recopilar momentos clave de su historia, desde entrevistas compartidas hasta interacciones mínimas que, bajo una nueva luz, parecían estar cargadas de significado. Uno de los clips más virales mostraba a Halil, meses atrás, mencionando en una entrevista que el silencio es el mayor grito del alma, frase que ahora resonaba con una fuerza casi profética. Pero no todo eran corazones rotos. Algunos seguidores mantenían la esperanza de una reconciliación. La teoría predominante era que ambos estaban atravesando una etapa de reflexión y que este gesto, lejos de ser un adiós, era un puente hacia una nueva etapa. "Quizás no es el final, sino un nuevo comienzo", escribió una fan esperanzada. La prensa del corazón también se sumó al fenómeno.
Programas de televisión y revistas dedicaron segmentos enteros al análisis de la nota y al lenguaje corporal de ambos en sus últimas apariciones. Esla muestra vulnerabilidad, pero también apertura. Alil transmite nostalgia, pero firmeza. Este es el tipo de tensión emocional que solo se ve en grandes historias de amor, comentaba una experta en lenguaje no verbal en un programa matutino. Mientras tanto, Esla se mantenía en silencio. Su perfil en redes permanecía activo, pero no volvió a hacer referencia a la nota ni a Alil. Publicaba imágenes de atardeceres, cafés a medio tomar, libros abiertos, todo con ese aire melancólico que parecía hablar más que 1000 palabras. Y eso solo avivaba más las conjeturas. Hasta que, una semana después, Esla rompió el silencio. En un posteo que acumuló millones de me gusta en cuestión de horas, compartió una imagen en blanco y negro de un banco vacío frente al mar. El texto que lo acompañaba decía simplemente, algunas personas llegan para quedarse, incluso cuando se van. No firmó, no etiquetó, no explicó. Pero no hacía falta. Los comentarios hablaban por sí solos, esto es por Alil, ella también lo recuerda, todavía hay amor. Las reacciones fueron tan intensas que incluso marcas que trabajaban con ambos artistas comenzaron a aprovechar el interés mediático. Una firma de perfumes lanzó una campaña bajo el lema Algunas fragancias nunca se olvidan, claramente inspirada en la historia. Algunos la aplaudieron por su ingenio, otros la criticaron por aprovecharse del dolor ajeno. En paralelo, se filtró que Alil había cancelado algunas entrevistas y apariciones públicas. Según fuentes cercanas, el actor estaba replanteando muchas cosas y pasando más tiempo solo. Una fuente anónima comentó, no está triste, pero está reflexivo. Esa nota no fue una estrategia, fue un acto de sinceridad. Y ahora está esperando, quizás una respuesta. La historia ya no era solo de ellos dos, se había vuelto parte del imaginario colectivo. La gente hablaba de Alil y Esla como si fueran personajes de una novela, pero con la diferencia de que todo era real. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, parecía tener un peso enorme, como si el destino de todos los corazones rotos del mundo dependiera de su reconciliación. Días después, una nueva historia sacudió las redes, una imagen borrosa, tomada desde lejos, mostraba a Alil y Esla caminando juntos en un parque de Estambul. Iban abrigados, con gorras y gafas oscuras, intentando pasar desapercibidos. Pero una mano entrelazada fue suficiente para que el rumor estallara, ¿reencuentro secreto? Ni Alil ni Esla confirmaron ni desmintieron la imagen. No hubo comunicados ni aclaraciones. Pero el silencio, una vez más, hablaba por ellos. Así, lo que comenzó como una nota de cumpleaños se transformó en una historia de amor, pérdida, nostalgia y, quizás, esperanza. Porque cuando dos personas han compartido tanto, incluso los silencios son ecos del amor que alguna vez fue, y tal vez, aún es. Queridas seguidoras, lo que está claro es que esta historia aún no ha terminado. Y como siempre, aquí estaremos para contarles cada detalle. Así que si quieren saber qué pasa entre Alil y Esla, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar en los comentarios su opinión. ¿Creen que esta historia tendrá segunda parte? Las leo. Hasta la próxima.